Bueno, quiero decir ante todo que pido a nuestros oyentes que la difundan al máximo, porque realmente no se influye en el país si no se llega a millones de personas. Y aparentemente esto es imposible porque los medios ya sabemos lo que son y cómo funcionan. Sin embargo, es perfectamente posible llegar a millones de personas si todos aportamos nuestro grano de arena. Si miles de personas utilizan el correo, el WhatsApp, las redes sociales para hablar de esto, y en concreto me interesa muchísimo esta carta abierta, que paso a leer. Como ustedes saben, me refiero al gobierno, muchas personas consideramos a Franco un gran estadista, probablemente el de más altura que ha tenido España en varios siglos. De esa opinión se deduce la capital importancia política y moral, de respetar y mantener su memoria como una inspiración y orientación permanentes, pese a que su régimen no pueda volver. Ustedes, en cambio, opinan que fue un tirano sanguinario que acabó con las libertades, un criminal comparable a Hitler, como repiten a menudo, y cuya memoria debería ser denigrada y sus hechos condenados, a cuyo efecto han impuesto una ley llamada de memoria histórica. Bien, no discutimos el derecho de ustedes a sus opiniones, como defendemos el nuestro a las nuestras, un derecho otorgado por la ley, no por ustedes. Pues como en el caso de la ideología LGTBI, ustedes están tratando de aniquilar los derechos y la libertad de quienes discrepamos de sus ideas. A ese fin han impuesto una ley tiránica que lo es porque en ninguna democracia se impone por el poder una versión de la historia. De acuerdo con su versión, pretenden ustedes eliminar no solo el derecho a otras opiniones, sino también las libertades de expresión, investigación y cátedra. Es decir, están tratando de destruir la democracia, pues las libertades son indivisibles y al atacar las de unos se atacan las de todos, utilizando el poder tiránicamente. Cosa que no debemos consentir, so pena de degenerar en un país de siervos. Por otra parte, la libertad de expresar opiniones no convierte a ninguna de ellas en veraz, pues la veracidad no depende de derechos, sino de hechos. Y nuestra opinión se sustenta en los siguientes hechos. Franco dio paso a la paz interior más larga en varios siglos, una paz que todavía dura, tras la Guerra Civil. Ganada esta guerra, libró a España de las atrocidades que cometieron todos los bandos en la Guerra Mundial y venció al maquis, una peligrosa guerra de guerrillas comunista. Otro hecho. Derrotó asimismo un aislamiento criminal, ya que intentaba crear en España una gran hambruna, un aislamiento impuesto conjuntamente por regímenes comunistas, dictaduras varias y democracias. Los odios que habían desgarrado la República desaparecieron pronto y, por abreviar mucho, el franquismo dejó un país próspero como una de las 10 mayores potencias industriales del mundo, sin apenas analfabetismo, con tasas de crecimiento nunca alcanzadas antes o después, con una de las esperanzas de vida mayores del mundo y la mejor salud social de Europa en términos de delincuencia y población penal, de suicidios, droga, alcoholismo, prostitución, fracaso familiar y escolar, etc. Y ya que a ustedes les gusta equiparar a Franco con Hitler, el alemán dejó a su país en ruinas, mientras que el español hizo lo contrario. Y solo este dato echa por tierra sus comparaciones. Permítanme añadir que esto no son opiniones, sino hechos bien constatables y constatados, por mucho que ustedes procuren desfigurarlos u ocultarlos. Dicho de otro modo, Franco dejó un país apto para una democracia no convulsa, muy distinta de la República y del Frente Popular, pues las democracias no funcionan en sociedades míseras y plagadas de odios. No obstante, para ustedes el hecho mismo de ganar la guerra civil sería la máxima culpa, que borraría cualquier otro mérito, porque Franco habría derrocado a un régimen legítimo, democrático y salido de las urnas. Fue así. Salió de las urnas el Frente Popular. Hoy sabemos, sin lugar a dudas, que aquellas elecciones de febrero de 1936 fueron fraudulentas, que destruyeron la legalidad republicana. En otras palabras, si ustedes llaman democráticas a aquellas urnas, ya sabemos la clase de democracia que ustedes defienden. Ahora bien, la destrucción de la legalidad es lo más grave, pues con ello se impide la convivencia en paz y libertad entre las distintas orientaciones e intereses que existen en todas las sociedades. Y ustedes vuelven a intentarlo hoy al introducir solapadamente leyes totalitarias como la LGTBI o esta de memoria histórica.
Por lo demás, el fraude electoral del 36 fue seguido de 5 meses de orgía de incendios y crímenes que el propio Azaña consigna, con 300 muertos, ruina económica, culminados en el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, culpable de denunciar aquella tiránica e intolerable situación. Estos también son hechos indiscutibles y bien documentados, que ustedes pretenden ocultar o desfigurar despóticamente. Y contra la censura que quieren implantar, conviene recordarles a ustedes que fue el Frente Popular derrotado por Franco. Fue una alianza, de hecho, entre separatistas y totalitarios, en la que participaba su partido, el PSOE. Un régimen que amenazaba gravemente la integridad nacional y empujaba hacia un totalitarismo de tipo soviético, uno de cuyos puntos clave era el exterminio de la cultura cristiana y de la propia Iglesia, lo cual es un verdadero genocidio, el único que existió entonces, a pesar de que ustedes llaman genocidas a los que libraron a España de gente como ustedes entonces. Esto tampoco es opinión, porque los documentos de su partido, que he recopilado en varios libros, lo exponen literalmente. Y ese fue el sentido de aquella guerra. Un conflicto llevado al extremo por el arrasamiento de la legalidad entre quienes querían tales cosas y quienes trataban de impedir el comunismo, que intentaban mantener la unidad nacional y la cultura cristiana. Ese fue el sentido de la guerra. La causa y su contenido. Pero ustedes pretenden difuminar estos hechos con un vocerío incesante, subvencionado con dinero que no es suyo, sobre los crímenes que habrían cometido los nacionales. Hasta hablan de fosas comunes como en Camboya, equiparando ahora los supuestos crímenes del franquismo con los del comunismo. Volvamos de nuevo a los hechos. Toda guerra ocasiona por los dos lados víctimas y crímenes, porque la ruptura de la legalidad rompe a su vez todos los frenos. Ustedes llevan 20 años gastando dinero de todos en excavaciones y sobre todo en propaganda, basada en esas excavaciones. En tanto tiempo han sacado unos 2000 restos, entre los que se encuentran personas fusiladas, caídas en batalla enterradas con premura y hasta huesos de cabras y perros que han intentado hacer pasar por humanos, como en Órgiva. No han dado un informe fidedigno de tantos años de excavaciones, ni han hallado una sola fosa masiva como la que ustedes produjeron en Paracuellos. En cambio, se han inventado 100.000 restos por descubrir, lo de Camboya, cunetas, etc. Por otra parte, presentan ustedes sistemáticamente a los fusilados como honrados republicanos asesinados por sus ideas. Sus ideas eran precisamente la disgregación de España y la implantación de uno o varios regímenes totalitarios. Y tampoco fueron fusilados por eso, sino por crímenes concretos como el de Paracuellos y tantos otros cometidos por aquellos honrados idealistas, a menudo con un sadismo escalofriante. También olvidan ustedes que aquellos idealistas tenían tal afición a la guerra civil que la practicaron entre ellos mismos, con numerosos asesinatos y torturas. Son hechos, no retórica, los he documentado a fondo. Y para concluir, olvidan que los jefes socialistas huyeron al exilio llevándose grandes tesoros expoliados y abandonando a su suerte a sus sicarios. Así cayeron estos en manos de los vencedores, que los juzgaron y ejecutaron a unos 12.000. Sin duda caerían algunos inocentes, dada la emocionalidad de la época, pero lo común fue lo contrario. Y estos son los hechos básicos que importa mucho explicar una y otra vez para poner en su lugar la infame e ilegítima propaganda en curso. Ustedes se identifican precisamente con aquellos que llaman víctimas del franquismo y que eran, en su mayoría, grandes criminales. Terminaré con otra acusación muy esgrimida por ustedes, presentándose como apóstoles de la libertad, que habría sido suprimida por el franquismo. Si libertad era, y vemos que sigue siendo, la del totalitarismo, mientras que el franquismo mantuvo la libertad personal, hay que hacer esta distinción. Importa discernir entre libertad personal y libertades políticas. En el franquismo hubo amplia libertad personal, como certifica el alto grado de salud social arriba mencionado. En cambio, fueron restringidas las libertades políticas, especialmente para comunistas, terroristas y separatistas, cosa inevitable porque ellos habían hecho imposible la convivencia pacífica entre los españoles. La libertad personal en el franquismo, señalada por Julián Marías, que no era precisamente franquista, explica también que Franco no tuviera oposición democrática, quitando pequeños amagos e intrigas. La oposición fue comunista y o terrorista.
La libertad, entre comillas, del PSOE era, y como vemos sigue siendo, la del totalitarismo, que anula tanto la personal como las libertades políticas. Su partido, el PSOE, señoras y señores del Gobierno, tampoco hizo oposición reseñable al franquismo. La hace ahora, claro. Y sin embargo, fue durante la República más totalitario y guerra civilista que el Partido Comunista. Y fue el que puso al Frente Popular en manos de Stalin al entregarle ilegalmente las reservas financieras del país. Estos son hechos nuevamente. En la guerra, el PSOE perpetró, como los demás, innumerables asesinatos y torturas, pero se distinguió especialmente por sus corrupciones en la adquisición de armas y por el expolio sistemático de bienes privados, incluso de las pequeñas alhajas de gente humilde depositadas en los Montes de Piedad, y sobre todo del patrimonio histórico artístico español. La disputa entre Prieto y Negrín en el exilio por el tesoro del yate Vita resume perfectamente esta realidad. Ustedes ensalzan mucho a Negrín y por algo será. Y luego no tuvieron el valor de los comunistas para proseguir la lucha contra Franco. Los comunistas tuvieron valor, ustedes no. Ustedes hablan de juzgar políticamente, esto lo decía Alfonso Guerra, a quien les derrotó, y de montar una comisión de la verdad, que en sus manos solo puede ser un sarcasmo. Verdaderamente, su descaro y osadía no tienen límites, como cuando invocaban sus imaginarios 100 años de honradez. La verdad, condensada muy brevemente en esta carta, no precisa comisión porque está investigada. Sí convendría una comisión de la información, porque es una verdad sistemáticamente ocultada por ustedes y sus subvencionados. La historia se resume así. Totalitarios y separatistas destruyeron la legalidad republicana y causaron la guerra civil. El régimen de Franco superó aquellos males y la miseria y los odios, creando condiciones para una democracia real. Y de nuevo ustedes, junto con los separatistas y con el apoyo implícito del PP, están arrasando los fundamentos de la democracia, atacando la libertad de todos y creando condiciones para nuevos conflictos. Y finalmente, ¿qué revelan sus ataques a la libertad y su imposición violenta a la censura? Revelan precisamente la debilidad de sus propias opiniones, incapaces de sostenerse en un debate abierto y civilizado, por lo que solo podrían apoyarse en el silenciamiento del discrepante como ustedes pretenden. Les invito a reflexionar sobre estas cosas y, sobre todo, invito a las personas de espíritu democrático y amantes de la libertad y de España a llevar a cabo la necesaria batalla cultural y por las ideas, porque de ello depende la continuidad de España y de la democracia. Insisto en que nuestros oyentes difundan por todos sus medios esta carta.